Hola, muy buenas tardes, Hola, buenas noches. tardes, noches, aquí a la orden. Perfecto, pues vamos a iniciar, maestro Simón, Sí, con esta, con esta charla, más que entrevista, es una charla en donde nos podamos informar sobre pues esto que está pasando desde bueno, desde la cuestión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual pues estuvo ahí. Nos gustaría, en lo particular, me gustaría que nos comentara quién es el maestro Simón León, qué se dedica, qué hace y claro. cómo es que llegó hasta la corte, por favor. Pues muchas gracias, Andrés, por el espacio. Buenas noches No, a pues gracias a todo usted, el maestro. auditorio. Me escucho, ¿verdad? Sí, adelante, adelante. Muchas gracias a ti y al auditorio que nos acompaña. Bueno, yo me describo, me identifico como defensor de derechos humanos. Soy abogado por la UNAM, maestro en Derechos Humanos por la Ibero de Ciudad de México, y me he dedicado una década en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, como el Centro PRO, donde tuve varios años y donde yo, pues, siempre, digamos, señalo como una escuela de formación, reconozco como un lugar donde me formé en esta lógica de la defensa de los derechos humanos. Algunas otras organizaciones con las que he tenido colaboraciones, Artículo 19, la Fundación para la Justicia, el Instituto de Justicia Procesal Penal. Y desde 2020 estoy como responsable del programa de licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana de Puebla, y este año pues iniciamos un proyecto aquí en la universidad, que es la Clínica Jurídica Minerva Calderón, donde estamos también pues trabajando pues con las condiciones y las situaciones más apremiantes que nos interpelan como universidad. Por ejemplo, y solo por referir una, pues el proceso de la crisis de desaparición que hay en la entidad. Y bueno, pues ahora hemos venido acompañando a las familias de personas desaparecidas en Puebla desde la universidad con representación jurídica. En el caso de Daniel García y de Reyes Alpizar, pues es algo que yo he venido acompañando como abogado junto con el colectivo Pena Sin Culpa, que es, digamos, el espacio donde se conforma la defensa de ellos dos. En mi caso, desde el año 2015 hasta el presente, pues en un proceso de muchos años, ¿no? En el caso de Daniel y Reyes, pues se remonta hasta 2002, en momentos, digamos, donde la Procuración de Justicia pues tiene toda esta caracterización autoritaria, ¿no? En el gobierno de Arturo Montiel en el Estado de México, digamos, ellos son la expresión de cómo la justicia se puede instrumentalizar y se puede desviar el poder con propósitos ilegítimos. Y durante muchos años pues llevaron su proceso de defensa prácticamente desde 2007, y ya a partir del, digamos, con defensores públicos, y a partir de 2012 con la propia familia de Daniel, y en 2015-16 con la representación de su propia hija que estudió Derecho, y es a ella quien conocí, a Aribel García, en la Universidad Nacional, en la FESA Catlán. Yo estaba ahí apoyando en un curso de un diplomado y bueno, pues a partir de ese momento me relaciono con el proceso, con el caso, empezando a diseñar pues una estrategia también de defensa internacional, donde el tema de libertad personal pues se convirtió, digamos, en el principal eje de la estrategia, pensando que el tema de la prisión y de la detención prolongada en ese momento ya de 13 años, pues era un tema, digamos, estructural, ¿no? Porque la figura de la detención por delito grave ya los afectaba a ellos como afecta a muchas personas. Después, en varios esfuerzos que intentamos fue
el tema de que era además delito de prisión preventiva oficiosa desde 2008 por estar en la Constitución, y finalmente porque la regla que había establecido la Suprema Corte en 2013 señalaba que cualquier restricción de derechos humanos en la Constitución prevalecía sobre las normas de derechos humanos de los tratados internacionales. Eso fue lo que nos fue llevando y perfilando hasta la Corte Interamericana, y en algún momento pues en un procedimiento de Naciones Unidas también, que es el grupo sobre la detención arbitraria, que en 2017 también emitió una recomendación al Estado sobre este caso. En 2020, por ejemplo, el relator de tortura, el Comité contra la Tortura, en el marco de un examen a México, también cuestionó sobre este caso de la detención. Y bueno, pues ahora hasta llegar a la Corte Interamericana, donde pues hemos ido a señalar pues grandes deficiencias del sistema de justicia en México, la fabricación de delitos, el uso político del derecho penal, el tema de la prevalencia de la tortura en muchos procesos, la falta de independencia judicial, el tema de la figura de detención prolongada y prisión preventiva oficiosa, el tema del arraigo, la prevalencia que hay también de muchas detenciones arbitrarias, que son las que sustentan procesos penales en el país, las afectaciones que hay para las familias pues en el encarcelamiento por periodos tan prolongados. Y bueno, pues son los elementos que fuimos a compartir a la Corte Interamericana. Perfecto, maestro Simón. Bueno, el tema, como lo habíamos mencionado, pues es aquí la cuestión de la condena hacia el Estado mexicano por el caso de que usted ya nos refirió muy acertadamente, que es el caso de García Rodríguez y Reyes Alpizar, ¿no? Que es donde, bueno, se da esta cuestión para la inevitable condena al internacional hacia el Estado mexicano. Y de esta se desprende, pues, la cuestión de la prisión preventiva oficiosa, que es el tema que está sonando en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación masiva, muy poco en internet. Vaya, yo soy muy usuario de esta plataforma, y muy poco lo he escuchado, más en la radio y en la televisión, pero aún más en la radio. Entonces, platíquenos, maestro Simón, de manera breve, a partir de este trabajo que usted empieza a hacer con lo que ya nos refirió del caso de García Rodríguez y Reyes Alpizar, que al parecer, bueno, no al parecer, sino más bien, y corríjame si me equivoco, estos dos ciudadanos son del Estado de México, y que bueno, se les vulnera sus derechos humanos. El gobierno bueno, no el gobierno, sino en este caso la Fiscalía del Estado de México, si no mal me estoy equivocando. Y de acuerdo a la información que me traté de recabar, esto, o no sé si los dos o uno de ellos, es del municipio de Chicoloapa. Pues sí, como mencionábamos hace rato, este es un tema que se remonta a 2002, en la entonces Procuraduría del Estado de México, siendo gobernador Arturo Montiel. Daniel vivía en Atizapán, Reyes vivía en Tlalnepantla, y bueno, pues son vinculados a un tema de un homicidio aparentemente con móviles políticos. Reitero mucho el tema del gobierno del Estado porque el contexto es importante en este caso. En ese momento había un gobierno por primera vez en la historia, en 2000, de oposición, con Vicente Fox en el gobierno federal, y el Estado de México se mantenía con el gobierno del PRI hasta la fecha. No ha habido transición política en esa entidad, y pues es público que el gobernador Montiel, que es además tío de Enrique Peña, que posteriormente también fue gobernador y presidente del país, en ese entonces el gobernador pues tenía aspiración a ser candidato presidencial, y durante su administración pues hubo la detención de varios dirigentes de oposición, de alcaldes. Fundamentalmente pues se les señaló de actos de corrupción. A la luz del tiempo pues se ve que eso fue más una estrategia de propaganda y de generación de una plataforma política de un gobierno, donde además pues
se perseguía a quien pudiera representar algún tipo de riesgo electoral, porque varios de ellos eran, digamos, sonaban como posibles candidatos al gobierno del estado. Entonces, bueno, pues fue un movimiento, digamos, de orden político, lo que motivó a señalar al entonces presidente municipal del PAN, Antonio Domínguez, como responsable de este homicidio de una regidora también del PAN, María de los Ángeles Tamés, y a señalar que Daniel García, que era entonces secretario particular del presidente, pues era también, digamos, partícipe, o que habían sido ellos los autores intelectuales de este homicidio. En realidad, durante varios meses, pues no hay ningún tipo de elemento de prueba en esa investigación, aunque sí mediáticamente se les señala. Y varios meses después, cuando uno de los testigos que habían declarado los actos de corrupción y supuestamente haber escuchado que Daniel García y el presidente Antonio Domínguez habían planeado esto, pues va ante el juez y dice que no es así, que él fue presionado, golpeado y coaccionado por la policía para firmar esos documentos, esas acusaciones, y justo cuando esa versión, digamos, se pone en entredicho, es cuando se detiene a Reyes Alpizar para que mediante tortura nuevamente señale como autores al presidente municipal, a Daniel García, y que además señale que él presenció el momento del homicidio, que él acompañó como cómplice a la persona que cometió el homicidio, y que varios años después, además, pues esto también pasa por el tamiz de los medios, mientras en ese entonces, pues los boletines y reproducían la versión, digamos, del gobierno del estado, pero varios años después una investigación justamente periodística del diario Reforma va a encontrar al supuesto autor material de este homicidio, pues preso, y que además estaba preso el día del homicidio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso termina por desmoronar la acusación, que hoy en día solo se sostiene por esos testimonios de oídas que algún momento fueron a la fiscalía, por el testimonio de Reyes bajo tortura, y bueno, pues a la luz de 20 años esta injusticia continúa, porque ellos pues tienen una condena desde mayo como responsables, una condena que está en apelación, al mismo tiempo que estamos en el ámbito internacional pues haciendo valer todas estas irregularidades en el proceso. Claro, es nada más para corregir, los hechos que usted menciona, ¿fueron en los municipios que viven ellos o fue en el municipio que mencioné, Chicoloapan? No, fue en Atizapán de Zaragoza. Ok, bien. Ok, entonces por esto es que, bueno, se recorren todas las instancias habidas y por haber para que la situación lo lleve la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, bueno, la pregunta sería, maestro Simón, ¿es inevitable la condena de que va a ser la Corte hacia el Estado mexicano, de acuerdo a su perspectiva o a lo que realmente es? Yo creo que es algo inevitable, fue muy evidente el interés que hubo en la Corte Interamericana por estas situaciones, digamos, estructurales que hay en el país. El tema del arraigo es algo que ha sido prácticamente condenado por todas las instancias de derechos humanos internacionales en el país, el Comité de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal, relatores de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana. Entonces prácticamente el tema del arraigo es algo que debiera desaparecer. Pero lo más preocupante y que advierte la Corte Interamericana es que estas figuras estén en la Constitución. Ahora, uno pensaría que el hecho de que estén en la Constitución las hace intocables o las hace pues parte de una historia o de una tradición jurídica, y en realidad no es que sean figuras, digamos, históricas del sistema jurídico en México. Son figuras que se introdujeron en 2008 en una reforma y en un contexto muy específico. En realidad son reformas, figuras impulsadas por el entonces presidente Calderón en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y pensadas para la delincuencia organizada. Y así están, digamos, los trabajos legislativos, donde se dijo se necesita la detención automática para ciertos delitos graves y bueno, deben estar en la Constitución para que tampoco haya
abuso por parte de los jueces, y eso terminó siendo o pasando de figuras de excepción a figuras generalizadas, ¿no? Porque hoy la prisión preventiva pues es algo que se utiliza con gran relevancia, tanto justificada como oficiosa, y donde en realidad, lejos de ser medidas excepcionales, se han ido convirtiendo en medidas ordinarias. Entonces, no es algo propio, digamos, de la tradición jurídica mexicana, tampoco es lo que pensaba el constituyente del 17, son figuras que se dan en ese contexto particular y que desafortunadamente la actual administración federal, encabezada por el presidente López Obrador, pues ha venido defendiendo, paradójicamente, pues medidas que impulsó su principal opositor político, que fue Felipe Calderón. Hoy en día la 4T las recupera y las ha defendido como parte de su estrategia de seguridad. Pero bueno, pues esas son, digamos, las figuras que han preocupado a la Corte Interamericana, junto con el otro elemento, no solo es que estén en la Constitución. Aquí el gran problema es la prisión preventiva existe en cualquier lugar del mundo. La detención preventiva en el contexto de una investigación del delito sucede, pero justamente sucede de manera justificada, ¿no? En una audiencia donde la fiscalía aporta o señala la necesidad de tener en detención a alguien, donde un juez determina si esta medida es justificada o no, y donde la persona puede ir a prisión. Eso pasa en cualquier democracia. El problema con México es que la prisión es automática, o sea, basta con que la fiscalía nos señale por un delito electoral, por un delito de estos de hidrocarburos, robo a casa habitación, en fin, todo el catálogo que se ha puesto ahí en la Constitución, para que en automático los jueces tengan que ordenar esta medida, lo cual ya es preocupante, ¿no? Porque se le da un poder muy grande a las fiscalías. Pero el otro problema, además de que estén en la Constitución, es que la propia Suprema Corte estableció que cualquier medida de ese tipo, pues iba a ser obligatoria o que desplazaba, digamos, a los derechos humanos reconocidos en un tratado internacional. Y eso es lo que advierte con preocupación la Corte Interamericana. Hubo bastante intervención de los jueces y juezas en ese sentido. ¿Por qué en la Constitución? ¿Por qué la Suprema Corte ha dicho que son prevalecientes? ¿Qué alcance tiene este criterio? ¿Cómo se puede modificar? Y pues son problemas, digamos, cerrados, porque hoy en día, y lo vimos en la discusión durante la semana, ni siquiera la propia Suprema Corte tiene un criterio. Aparentemente hay consenso de que la medida viola derechos humanos, pero nadie está dispuesto a modificarla de la Constitución. Ni la Suprema Corte, ni los legisladores, ni el Poder Ejecutivo, y pues eso perfila claramente que va a haber una condena internacional contra México por tener estas figuras. Ya, eso último que acaba usted de mencionar, maestro Simón, creo que es muy importante porque sí, muy cierto que todos los hablan, ¿no? De que se viola todo derechos humanos, que muestran ese lado que bueno, que estamos ahorita charlando de que es violatorio de derechos humanos y que por lo tanto pues tiene que desaparecer. Pero, ahí viene el pero nadie da el primer paso para decir, pues vamos a hacerlo como tal, ¿no? Todos como que se mantienen su reserva, hablan lo más bonito para endulzar el oído al ciudadano o a quien no sé quién, pero solamente hasta ahí llega, ¿no? Bueno, creo que esto, bueno, ya sabemos el por qué la Corte Interamericana toma el caso por la situación de estos dos ciudadanos que fueron pues torturados, entre otras situaciones, que es García Rodríguez y Reyes Alpizar, y posteriormente, bueno, todo el trabajo que hace la Corte Interamericana de Análisis y demás para, bueno, dar un resolutivo sobre estos hechos, y eso nos brinca como esta última parte que es la prisión preventiva oficiosa, maestro Simón. Sí me gustaría, a lo mejor usted creo que como conocedor del derecho, usted ya lo sabe, pero sí me gustaría mencionarlos para nuestro público, que estos programas normalmente van dirigidos a la gente de a pie, a la gente que pues como Reyes Alpizar y García Rodríguez, pues se encontraron con un desafortunado momento de su vida, con un ministerio público que pues no tenían que haber estado ahí, y tanto como víctimas pues no sabían qué hacer a lo mejor en su momento, ¿no? Entonces sí me gustaría
y si me equivoco, corríjame usted, por favor, leer un poco de los delitos que están considerados como prisión preventiva oficiosa, y bueno, sería uno, el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa, habitación, uso de programas sociales con fines electorales, ¿no? Ya se vienen las elecciones, hay que estar ahí, a ver si se cumple. Enriquecimiento ilícito, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, así como delitos que determinen la ley en contra de la seguridad nacional, que a lo mejor ahí, bueno, no está escrito ni nada, pero puede entrar como terrorismo. Entonces, estos son a lo mejor algunos de los que están como prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional de la Constitución de Estados Unidos mexicanos. Entonces, lo que a mí me preguntan, y yo creo que la sociedad no muy instruida en estos temas, maestro Simón, es si una persona cae dentro de estos delitos, entonces en el caso de que sea condenado en México, que es inevitable, como ya lo mencionamos, y desaparezca la prisión preventiva oficiosa dentro de este catálogo de delitos, ya no va a ser detenida. Esa es la pregunta que la sociedad común y llana hace. Bueno, pues entonces si hay un feminicidio, digamos, las feministas, o si hay una violación a un menor o un abuso sexual a un menor, bueno, pues ya no lo van a detener y pues ya la va a librar, como popularmente se dice. ¿Qué nos podría comentar al respecto, maestro Simón? No hay ese riesgo, no existe. Es parte de una, digamos, narrativa que ha empujado el gobierno, pero en realidad, como mencionaba hace un rato, la prisión preventiva justificada se mantiene para cualquier delito. Aquí la única crítica que se da es que en automático, con que el Ministerio Público señale a alguien por esos delitos, durante la investigación y el juicio, la persona estará en prisión preventiva sin ninguna alternativa. ¿Puede estar en prisión preventiva por esos mismos delitos? Desde luego que sí. Lo único que se cuestiona es que sea sin este análisis, sin esta decisión judicial. Pensemos, y además son situaciones que se conocen, ¿no? Ahí están los delitos contra la salud. Ahí están los delitos contra la salud, y algo que ocurre desafortunadamente con muchas policías como una práctica habitual es detener y extorsionar a los jóvenes y entonces sembrarles, ni siquiera que sean consumidores, si fueran consumidores incluso podríamos discutir eso, ¿no? Pero se les siembra porque es muy fácil justificar ese delito, y entonces al tener narcótico, en automático viene la amenaza de si no dan dinero como pago de esa extorsión, pues se les va a presentar al Ministerio Público. ¿Cuál es el riesgo? Que si el Ministerio Público llega esa persona al Ministerio Público y pasa ante el juez, de manera automática va a ir a prisión, en lo que se investiga si él poseía, no poseía, y desvirtuar algo así es muy complicado. Lo mismo pasa con la siembra de armas, que es algo que se da de manera común y con una práctica. Entonces, lo que ha venido a suceder es que lejos de que se investigue, muchas de estas detenciones vienen de lo arbitrario, de prácticas de extorsión, y se van a estos delitos para, pues, justificar que las personas estén encarceladas. Pero lo mismo podría pasar, digamos, con alguien que efectivamente esté, no sé, portando o vendiendo narcóticos, o teniendo armas, y esa persona presentada ante el juez en una audiencia se discute por qué debe estar en prisión o no. En el homicidio pasa lo mismo. Supongamos que una mujer, no se vive violencia doméstica, y en un evento donde se está defendiendo, pues, de una agresión, mata a su pareja. Bueno, esa persona hoy en día iría a prisión durante meses o años, no sabemos cuánto dure la investigación, sin tener una sentencia. A lo mejor tiene hijos afuera, y eso no va a ser un factor importante.
para una decisión distinta. Pero esa misma persona podría, a lo mejor en una audiencia, decirse no es necesario porque tiene hijos pequeños, porque tiene un trabajo, porque la persona va a estar aquí con otras medidas y sí va a asistir al juicio. Pero lo que hoy vemos es que, contrario a lo que dice el presidente, que esta medida se usa para, digamos, la impunidad o para favorecer a las personas con más recursos, esto no es así. No se está deteniendo en México a los delincuentes de cuello blanco, a las personas, digamos, al gran empresariado, a quienes abusan de la ley. Lo que hoy en día sucede en el país es que se detienen las personas más pobres. Eso lo evidencia la EMPOL del INEGI. O sea, son las personas con menos recursos, con instrucción básica, primaria o secundaria. Una tercera parte de esas personas están por robos. Por robos son, por ejemplo, un supermercado, de un desodorante. Aquí no es que se esté combatiendo la delincuencia compleja con esa medida de prisión oficiosa, o a los delincuentes de cuello blanco, o a quienes malversan fondos, o a los políticos corruptos. No, ellos no van a la cárcel. Van a la cárcel las personas más pobres, con menos condiciones y en muchas ocasiones con delitos fabricados. Entonces, frente a esta condición, digamos, de abuso, de arbitrariedad, el único remedio es justamente lo que cuestiona el presidente, que haya un juez que tome la decisión, ¿no? Porque es muy riesgoso que yo, por ir en la calle y que me detengan los policías, pues vaya a estar 6 meses o un año en prisión por algo que no cometí, y después tenga yo que salir ya sin ningún tipo de, digamos, de condición de defenderme. Lo que se busca es que la prisión sea justificada en todos los casos, que se pase a la audiencia, que se haga el debate, que se haga la valoración, y si la persona realmente tiene estas condiciones de que se puede sustraer, de que tiene condiciones económicas, de que tiene vínculos con el poder económico, político, de que amenazó a un testigo, de que es un riesgo, digamos, para el proceso, pues la persona irá a prisión preventiva justificada. Y entonces esto no existe este riesgo, ¿no? Desafortunadamente se dice de una manera pues muy fácil para generar pánico, para generar miedo, pero esto no es así, porque hoy en día son las personas pobres y por este tipo de delitos las que están siendo, digamos, víctimas de la persecución del Estado. Ojalá realmente hubiera la intención de combatir la delincuencia compleja, los delitos de cuello blanco, pero eso hoy en día no sucede. Tan es así que vemos que cuando van a prisión políticos pareciera que es como, digamos, a la suerte, ¿no? Si es un político en desgracia va a estar en prisión, pero muchos otros no, se quedan en libertad por un tema de salud, por un tema médico, nunca pisan una cárcel. Y eso es lo que sucede hoy en día. Realmente las personas con capacidades económicas, con recursos, no van a prisión, las personas más pobres pues van a prisión. Sí, claro, es lo que vemos por los medios de comunicación masiva y es lo que a los ciudadanos pues luego nos dice que, bueno, nos da esa narrativa de que pues solamente el rico y el poderoso pues no va a pisar la cárcel porque tiene dinero, ¿no? O porque tiene influencias políticas o de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos, yo en el momento que, bueno, seguí toda esta situación de la corte, de la posible condena o la ya condena, la cuestión de la prisión preventiva oficiosa, eh, podríamos, no sé, yo a lo mejor yo lo veo desde otro punto de vista, si bien es cierto que, como usted lo mencionó, en el sentido de que bueno, hacen un abuso de ese poder los agentes del Ministerio Público para, o los oficiales en sembrar drogas, un arma, o inclusive, ¿no? Yo que en mi quehacer como defensor trato más temas como lo que es el feminicidio, la violencia familiar y la cuestión de la violencia sexual hacia los menores, que están dentro del catálogo de previsión preventiva oficiosa. Nosotros colaboramos mucho o coadyuvamos mucho con el Ministerio Público para que pues, realmente si es culpable, pues cumpla por haber hecho esa situación. Si no lo es, pues no tiene por qué. Más sin embargo, yo veo esta situación como a lo mejor algo positivo, en el sentido de que es una manera de participar con la autoridad
para que los hechos se vislumbren tal y como fueron, ¿no? Porque ahorita también está un caso en donde hubo una situación de abuso sexual hacia una menor, pero todo apunta a que no es así. Y ahorita está en prisión este personaje o este ciudadano y ya le desgraciaron parte de su vida, su trabajo, su familia, cuando todo está apuntando de que no es así, pero como es prisión preventiva oficiosa, pues ahí está, ¿no? Está retenido durante el tiempo de investigación, está recluido en el penal de Mixquic en Chalco, y, y todo apuntan que no, él no cometió ese delito, es más, ni siquiera estamos esperando las cámaras, creo que va a salir ahí, que ni siquiera estaba cerca de esta menor de edad. No estoy diciendo o estoy justificando a los que lo hacen, claro, los que lo hacen pues tienen que ser encarcelados y sentenciados por el delito que cometieron. Pero yo siento que a lo mejor, no sé, corríjame, maestro Simón, podría ser una herramienta para los ciudadanos y creo que ahí es donde está la falla de nosotros los ciudadanos, que no somos participativos en ninguna cosa, en ningún medio, somos los, no sé ni me importa o no sé ni me interesa, para poder a lo mejor, pues si realmente hay un delito por perseguir para que se convierta pues en lugar de una prisión oficiosa, sea justificada, ¿no? Es colaborar con la autoridad, es buscar, a ver, vamos a ver si hay una cámara, a ver si hay un testigo. Yo creo que eso es lo correcto y es una herramienta, ¿no? Para los ciudadanos, para también no dejar que el Ministerio Público o la autoridad competente pues decida todo, porque si no le hacemos llegar todos los medios para que se pueda él a llegar y dictar una sentencia o lo que sea necesario, pues siempre le vamos a dejar en este caso al Ministerio Público, pues que él, aunque es su trabajo, bien lo sé, que investigue, pero pues él va a hacer el menor esfuerzo posible para hacerlo. Siempre han sido así y muy pocos son realmente los que hacen todo su esfuerzo para poder pues unir todo lo que se requiere en una investigación para que sea llevado hacia un juez. ¿Usted cree que esto más que si lo vemos como que, ay, pues ya van a soltar a todos mañana, ¿no? O algo así, sea una herramienta para que el ciudadano también participe, ¿no? Creo que es importante, o sea, si bien es cierto que son víctimas mujeres, por lo que menciono que yo trato más esos temas, pero más sin embargo, pues tiene que tomar liderazgo más que empoderamiento para que digas, es que tú fuiste y voy a demostrar que realmente tú fuiste, porque también hay muchas situaciones que solamente en la cuestión de violación, pues nada más sucede entre dos personas y pues tú fuiste y vas para adentro, ¿no? Y el otro dice, oye, pues yo ni siquiera estaba ahí, yo estaba en otro lado, ¿no? Con esto no estoy diciendo que porque también varios servidores públicos han hecho mal uso de su poder y desvirtúan esa situación, pero si hay esta situación de poder coayudar con el Ministerio Público o con la autoridad, pues yo creo que es beneficioso, ¿no? Digo, no sé, ¿qué opinión tiene usted, maestro Simón? Sí, yo creo que has comentado algo muy importante, que cualquier persona que haya tenido que pararse en un ministerio público habrá podido sufrir, es más, hasta porque se le dio una credencial o porque sufrió algún delito de robo. Sabemos que hay muy pocas capacidades y muy poca voluntad para investigar el delito, que desafortunadamente mucho termina siendo trasladado a la ciudadanía, ¿no? Personas, mujeres víctimas de violencia o de otros delitos donde dicen, bueno, pero usted vaya a entregar el citatorio, ¿no? Bueno, pero ¿cómo voy a ir si es la persona que me agredió? O usted tráigame las pruebas, ¿no? Muchas veces también sucede. Y esto de la detención automática, desafortunadamente, pues ha reforzado esa práctica, ¿no? O esa incapacidad, digamos, lo institucional de investigar adecuadamente, porque al tener a la persona en detención, pues ya no hay incentivos para investigar bien. Y que la detención, volvemos a decir, podría ser justificada y ahí tenerlo, pero, o oficiosa como es ahora, pero eso no garantiza que se vaya a poder llevar a un buen desarrollo
una acusación o obtener una sentencia en un juicio. Acá en la universidad acompañamos también víctimas, que a veces dicen, es que ustedes solo defienden delincuentes, no, también defendemos del otro lado y estamos convencidos de que esa medida no ayuda, ¿no? En casos de desaparición forzada, bueno, ya lo tuvieron un año ahí en detención y eso, ¿para qué sirvió? ¿Para investigar, para tener pruebas científicas? No, no, en realidad las investigaciones van igual de deficientes, ¿no? Y como tú decías, Andrés, pues muchas veces son las propias personas las que terminan presentando, oiga, que hay un testigo, aquí está la llamada, aquí están los mensajes, aquí estaba la cámara, y eso pues ha terminado por desalentar, digamos, que se investigue bien en el país. Venimos también de una etapa donde desafortunadamente las instituciones toda la vida han funcionado así, es una cultura institucional. A veces hay personas en el servicio público que lo intentan hacer bien, pero la institución es la que se encuentra mal, ¿no? Y la institución en gran medida se encuentra mal por este tipo de prácticas, porque es muy fácil detener a alguien y antes en el pasado era hacerle firmar un documento donde se declaraba culpable y que ese documento sirviera para condenar a alguien. Pues ahora ya no se puede, ¿verdad? Porque ya los documentos escritos en el sistema acusatorio no tienen ese valor, pero la inercia, la lógica de pues detengamos a alguien fácil para resolver esto, se ha venido manteniendo. Entonces, es muy preocupante, ¿no? Decir, imagínense, tenemos a una persona inocente 1 año, 2 años, lo que sea, en prisión y al final resulta que no era responsable, pues ya perdió esa parte de su vida. Pero incluso teniendo a un verdadero responsable detenido, que no se pueda llegar a un juicio, pues va a ser todavía más agraviante, porque va a ser una doble injusticia. Oigan, lo tuvieron ahí automáticamente 1 año y no lograron presentar pruebas y al final la persona se va absuelta, pues termina siendo una doble injusticia, ¿no? Entonces creo que esto nos debe llevar a pensar que si le quitamos por lo menos esa primera llave de decir, detengo automáticamente a alguien, no, deténgalo y ahora justifique, traiga pruebas para que sí se quede en detención y luego no se quede ahí, traiga pruebas para poder acusarlo. Y una vez que lo acusemos, pues traiga las pruebas y preséntelo y defiéndalo bien la acusación para llevarlo al juicio y obtener una sentencia, ¿no? Pero creo que ese es como el primer paso, quitar esta medida que ha ayudado a que no se investigue bien, para que entonces las autoridades empiecen realmente a hacer su trabajo. Sabemos que va a costar y pues que ahí también como sociedad debemos apoyar, pero en la medida en que también apoyamos, creo que debemos exigir que la autoridad haga lo que le corresponde, ¿no? Porque hoy todavía incluso en los juicios orales se da mucho. Se detiene a alguien en flagrancia, está bien, ya detuvieron a alguien que cometió un delito y en lugar de que la policía tenga la buena práctica de presentarlo bien, a veces manda a otros policías que no son los que lo detuvieron y ese es el que firma el informe. Y cuando llega la policía, pues sale porque el abogado va a controvertir, oiga, usted no estaba presente, ¿usted por qué firma? No, pues yo no sé, yo no lo detuve. Pues entonces, si usted no lo detuvo, pues la persona se va en libertad, ¿no? Una cosa tan básica como eso, pero sigue siendo una práctica que presentan a las personas y luego van a la audiencia policías que no tienen que ver. ¿Y por qué firman? Pues porque les dijo el Ministerio Público, ¿no? Y ahí van a replicar esto. Entonces eso ha generado mucha impunidad y mucho agravio también para la gente. Y son las cosas que hay que ir cambiando, ¿no? Poco a poco. Ha tocado un punto muy, muy interesante, maestro Simón, esto último y que sí me gustaría comentarlo aquí en esta charla, que normalmente los defensores de derechos humanos, sea de los que sean en el sentido de grados, maestros, doctores, licenciados, lo que sea, tenemos como ese estigma. Es que ustedes sacan o defienden a puro delincuente, ¿no? Yo lo quiero tener bien metido en la cárcel y derechos humanos lo sacan. La sociedad y también mucho esta cuestión de los servidores públicos, ¿no? Es que ustedes nada más sacan a los delincuentes. Y sí me gustaría recalcar esta parte en el sentido de que, pues, más bien son los errores que ellos cometen, como los que usted acaba de mencionar del informe homologado, que lo detienen uno y lo llena otro, lo que pasó con estos ciudadanos Alpizar, entre otros, que han llevado a que estos temas se vayan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que por consiguiente hagan las sentencias respectivas, condenen al Estado mexicano
y se tengan que hacer unas modificaciones digamos, en este caso judiciales, en materia de detenciones y demás. Creo que es importante que la sociedad sepa que los defensores no somos los que hacemos mal las cosas. Es el propio Estado y el gobierno que al vulnerar un derecho genera pues sí, un malestar al ciudadano, como fue con Alpizar y Rodríguez en este caso, y lo llevan a una situación internacional, y esa situación internacional no la regresa a nosotros como una sentencia o algo como lo que está pasando y que se tiene que modificar ciertas situaciones, como es la prisión preventiva oficiosa. Creo que eso se tiene que decir, porque a mí me ha pasado, es que ustedes sacan a puro delincuente. No, lo que pasa es que los servidores públicos hacen mal su trabajo. Hay gente que lucha y pelea, como en el caso que usted está llevando, maestro Simón, y surgen estos. Nosotros no, son los propios servidores públicos que hacen mal su trabajo y por lo tanto sentencian al Estado mexicano para que haga modificaciones a ciertas situaciones de orden judicial, como reitero, es la cuestión de la prisión preventiva oficiosa. Y sí, es muy recurrente esto de los oficiales que tanto siembran, ponen armas, como del informe homologado, ¿no? Y que la contraparte lo ve y ellos liberan al que psicopetió el delito, y no, pues fueron los de derechos humanos que no, creo que la ciudadanía debe estar bien informada y saber que todo esto está pasando por los errores, omisiones, vulneraciones, tortura y entre otras cosas más que los encargados de impartir justicia violan, y que gente como usted, maestro, y entre otros, pues los llevan a instancias internacionales, y que son, no nada más, es nada más que el resultado de una acción a lo que ellos hicieron de primera instancia, ¿no? No sé qué opine. Sí, no, totalmente de acuerdo y creo que las personas a veces lo vemos con escepticismo porque ya no sabemos en quién creer, si en las autoridades, si en lo que dicen las noticias, si en las personas que dicen, no, yo no cometí ese delito, pero yo puedo decirlo con mucha seguridad porque desafortunadamente me ha tocado ver muchos casos de injusticia, de prisión injusta, de sentencias injustas, de personas que fueron confundidas, de personas que llegó un cateo, digamos, por un tema de delincuencia organizada y lo hicieron en 2 números o 3 distintos y se llevaron a alguien, a un hombre, y después dijeron, pues es que ya detuvimos ni modo que reconozcamos que nos metimos en un lugar que no era, pues ahora se queda ¿no? Claro. De situaciones donde necesitamos encontrar un taxista que cometió un delito y van y detienen a un taxista y luego dicen, no, es que no es, no, pues ni modo, ya lo detuvimos, ahora hacemos que sea. Entonces, desafortunadamente, cualquier persona como nosotros, un ciudadano común, o quien tenga quizá a lo mejor un poquito menos de condiciones, va a ser víctima de una cosa así, de situaciones donde incluso se demuestra que la persona, pues no sé, la policía dice, lo detuvimos al mediodía, hoy ¿qué día es? Hoy es lunes, ¿no? Y resulta que no lo detuvieron al mediodía, que lo detuvieron el domingo a las 3 de la tarde, y a lo mejor porque su familia presentó una denuncia, una queja en derechos humanos, se logra demostrar que efectivamente se detuvo un día antes, ¿no? Y que lo tuvieron ahí 12, 18 horas paseando o sin justificar, pero cuando eso no se logra acreditar, hay una cantidad impresionante, ¿no? De sentencias injustas a partir de situaciones de detención arbitraria o de tortura o de llevarse al que no era y pues hacerlo pasar como el que sí era, o llevarse al que no aceptó dar una extorsión. Y cuando realmente se tiene un escenario donde si hay un responsable, tampoco se sabe investigar. Entonces, como no se sabe investigar, pues es muy probable que se caiga un caso, ¿no? A pesar de lo evidente que sea, que la víctima esté ahí, que diga, sí, esa persona, es muy probable, ¿no? Que en el país, bueno, hasta los casos, ¿no? Que tienen implicaciones internacionales, se ve que la policía sembró, que falsificó actas,
¿no? En lo de Ayotzinapa, ¿no? Se ha visto que hasta el propio fiscal fue y dijo que no había estado ahí y que entonces sembraron ahí evidencia. Imagínense si en esos casos, con esa proyección, con esa supervisión hasta internacional, se cometen estas prácticas, pues qué no pasará con un caso sin vigilancia, ¿no? Entonces, es muy lamentable, ¿no? Y luego, bueno, la autoridad lo que dice pues es que son los que andan defendiendo delincuentes, pero como bien dices tú, hay mucha incapacidad, hay mucha arbitrariedad. O sea, también no todo es mala práctica o poca capacidad. Muchas corporaciones siguen funcionando así por cuota de detenidos, por cuota de consignados, por cuota de detención por determinado delito y decir, bueno, pues con esto cumplimos el indicador, ¿verdad? Entonces, pues agárrate un chavo de ahí de un barrio marginal y pues nos lo llevamos. Mientras no cambiemos esa lógica, pues poco vamos a avanzar en darle verdaderamente justicia a las personas que lo necesitan, ¿no? Porque hoy tenemos un escenario muy lamentable. Impunidad para las personas que están buscando justicia, injusticia para las personas que no cometieron un delito, mucho trabajo para organizaciones o defensores de derechos humanos tratando de remediar o para las víctimas o para una persona detenida injustamente, y la autoridad pues ahí funcionando, colgándose méritos, diciendo estoy cumpliendo, pero a base pues de mucha falsa verdad o de arbitrariedad o de detener a quien no fue, o de perder el caso cuando efectivamente tiene al que fue. Entonces, mientras no señalemos que es responsabilidad de las autoridades, pues poco vamos a hacer para tener un mejor país, con más justicia, ¿no? Es que es lo que las personas quisieran. Claro. Aquí tenemos un comentario, vamos a pasarlo, de Patti Olmos. Dice, gracias por informarnos, es muy importante saber cómo actuar en una situación así. Pues creo que es parte del trabajo del maestro Simón y creo de todas las defensorías de derechos humanos, pues de mostrar la realidad que las autoridades luego quieren ocultar, que hacen un trabajo muy pusilánime, la verdad. La mayoría, no estoy diciendo que todos, pero deja mucho que desear en su investigación, y que eso es ese modo de actuar, ya ese status quo de ellos, es lo que ellos, no nosotros, ningún defensor, son ellos los que han logrado que surjan estas sentencias y estas condenas hacia el Estado mexicano, no uno, ellos por su mal actuar y mal trabajo de investigación. Eh, Maestro, pues vamos a ir concluyendo esta breve charla Sí, que realmente gracias. es muy interesante. Eh, Desde mi punto de vista, y siempre lo he mencionado en la cuestión de la cuestión judicial, que ellos tienen el monopolio de la justicia, y todo monopolio produce la máxima ineficiencia, la máxima corrupción y por consecuencia al más alto costo, que venía traduciéndose en detenciones que usted ya ha mencionado, gente que no ha cometido, gente que iba pasando, y pues es ese, y vámonos no sé, por llegar a la cuota, no sé cómo le llamen, y al que tiene, el que, como usted lo mencionó, el que realmente es culpable, pues sale luego, y no tenemos nosotros, los ciudadanos en general, una herramienta para quitarles ese monopolio, ¿no? Decir, no, yo tengo que investigar, ese es mi trabajo, pero realmente pues no hacen nada, ¿no? Y es ahí donde el ciudadano pues dice, pues mejor ya no denuncio, o mejor pues ya no sigo mi carpeta, o mejor pues ya lo dejo así, cosa que no es en el caso de Alpizar y Rodríguez, claro está, y creo que entre otros muchos personajes que han pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se han dejado y han dejado su caso al olvido, ¿no? De, bueno, pues ya, porque a lo mejor ellos dicen, es que yo tengo la razón, yo no lo hice, yo no estuve ahí, todo me están diciendo que estuve en cierto tiempo, y no, ni tiempo, ni espacio, ni lugar, y aparte me torturan para decir lo contrario o para sacar mi información que no es. Entonces es ahí donde pues creemos que este monopolio de la justicia pues tiene que terminar, tiene que fenecer de cierta manera, y era lo que le comentaba hace un momento, ¿no? A lo mejor
participación del ciudadano. Si bien es cierto que, y es a lo mejor en teoría podría ser, que el Ministerio Público está para investigar y pues pedir las cámaras, pedir esto, pedir lo otro, tiene toda una gama de posibilidades para hacerse llegar de los medios probables y posibles en la investigación y no lo hace, creo que nosotros también como ciudadanos tenemos que participar hasta o ayudar con el Ministerio Público. Y yo siento, hasta mi punto de vista, siento que esta situación es esa llave que usted menciona para que no también estemos esperando a que el Ministerio Público pues lo haga todo. Para Claro. que el ciudadano participe y diga, no, sí, sí, o sea, está bien, es tu chamba, tienes mucho trabajo, 2,700 carpetas ahí, ok, lo entiendo. Mira, yo te traje esto para que se convierta ya en una prisión justificada porque él cometió ese delito. ¿Qué opina usted, maestro Simón? Sí, yo estoy de acuerdo, creo que se debe fortalecer, digamos, el papel de las víctimas en la coadyuvancia, que es una figura que hay en la Constitución, y desafortunadamente muchos ministerios públicos todavía no aceptan, ¿no? La participación, sienten que es invasiva, que las personas no saben, que les quieren enseñar a hacer su trabajo, pero creo que es un papel fundamental. Las personas que han sufrido un delito pues son las más interesadas en que se pueda esclarecer, en que se resuelva rápido, en que se tomen en cuenta las pruebas que a veces tienen. Y bueno, creo que hay que vencer esa resistencia que existe muchas veces de las fiscalías. Y lo otro, pues es también cómo somos contrapeso y cómo se llevan a denunciar malas prácticas también de los jueces, porque muchas veces las hay, ¿no? Claro, Ahora recordaba estos casos de parecerán anécdotas, pero de verdad que son situaciones que uno ha revisado en algún secuestro que había, digamos, en ese momento encontrado la Agencia Federal de Investigación, encontraron una casa con las personas secuestradas y había ahí quien los estaba cuidando, ¿no? Eran 2 personas, pero como el delito de delincuencia organizada dice más de 2, pues se necesitan 3 para justificar que es delincuencia organizada, pues no bastó con que se llevaran a los que habían encontrado en ese momento cometiendo el delito, sino que se agarraron uno que estaba ahí en la calle para entonces decir, pues ya tenemos 3, ya es delincuencia organizada, ¿no? Y días después encontraron a otros y tenían ahí un grupo como de 5 o 6 personas y todos decían, es que él no es de la banda, él no lo conocemos, de verdad que ese no hizo nada, lo tenían ahí porque el juez decía, bueno, ¿y yo cómo ahora lo voy a liberar? Pues si ya el Ministerio Público lo acusó, los trajo en paquete, ni modo que yo, pues ahora, porque si libero a uno, incluso le decían, pues se me va a venir a mí la gente, ¿verdad? Oiga, pero si usted está consciente de que esa persona no es, que está torturado, que él venía de otro lado, que él no tiene nada que ver, hasta los propios de la banda dicen que él no participó, ¿por qué lo tienen aquí? No, pues porque yo no lo puedo liberar, o me van a cuestionar a mí, ¿no? Entonces ese tipo también de desafortunadamente malas prácticas existen. Yo espero que con el tema de que los juicios son públicos, las decisiones también se toman de una manera distinta, pues eso se vaya superando, ¿verdad? Porque ya no es tan fácil que un juez actúe, puede hacerlo, pero está sujeto mucho más a un escrutinio y a estar observado, y entonces estas cosas deben dejar de suceder. Yo creo que ahí también la sociedad tiene un peso importante, ¿no? En denunciar malas prácticas de jueces, de ministerios públicos, de policías, y bueno, pues que eso nos ayude a construir una mejor justicia. Sí es un desafío muy importante porque es cambiar las instituciones que así han funcionado por décadas, por años. Ahí los abogados y abogadas somos muy responsables porque llevamos décadas actuando igual y tenemos que empezar a cambiar esa visión, ¿no? Pero si la sociedad no nos exige también a quienes estamos en una universidad formando personas y decir, no hay que hacer estas malas prácticas, ¿no? Cuesta más investigar, sí cuesta más, pero nosotros tenemos que contribuir también desde los estudiantes, la sociedad, los litigantes también que a veces andan ahí ofreciendo dinero, pues deben dejar de hacerlo, ¿no? Yo creo que cada quien tiene una parte de responsabilidad en construir un mejor país y debemos ir haciéndolo pues poco a poco, ¿no? Cada quien desde su trinchera y creo que en esa medida pues podemos tener condiciones, ¿verdad? Para hacer un país distinto. Ojalá que podamos hacerlo.
Mire, de lo que usted está comentando, maestro Simón, ya ve que en el space anterior donde tuve el gusto de conocerle, Sí. había comentado que yo estoy muy, muy apegado en la cuestión del caso de la familia Levarón. No he participado directamente, pero bueno, me comparten cierta información. Dentro de esa información, bueno, de los, en este caso, pues los deudos, en este caso las partes ofendidas, pues ellos han participado muy, muy activamente, pero muy activamente en coayudar con el Ministerio Público para que, pues, pues, para que se dé esto que estamos buscando, ¿no? La coayudancia en este caso, con la autoridad, ¿no? Y viera que aquí es un poco al revés, ¿no? Aquí como que no los dejan, ¿no? Como que dicen, no, espérate, ¿no? O Ujú. sea, entonces, eh, veía yo un poco, a lo mejor, no quiero asegurar, pero sí veía un poco a lo mejor esta cuestión de la prisión preventiva oficiosa dentro de este catálogo que se encuentra en la delincuencia organizada y es por el cual están presos los que cometieron pues este asesinato de mujeres y niños allá en Chihuahua, parte de Chihuahua. Entonces, como que lo veían con malos ojos, ¿no? Pero yo siento que si la autoridad les permite, al fin de cuentas, y creo que eso también pasa mucho, maestro Simón, si me equivoco, al fin de cuentas, cuando sucede una situación X, en específico de la familia Levarón, ellos fueron los primeros que llegaron, casi casi ellos fueron los que investigaron, ellos saben Ujú. cómo fue, a qué horas fue, cuántos casquillos hubo, cuántos no, cómo, dónde, tiempo, espacio y lugar, porque la Ujú. autoridad ni servía, yo creo que ellos tienen la mejor información y aquí, si bien es cierto que les han permitido colaborar, pero no como ellos quisieran, para que, si bien es cierto, pues ya los tienen presos porque pues están dentro del catálogo, los agarraron y los metieron a la cárcel, pero pues todavía no están sentenciados. Y Ujú. ellos sí lo han dicho, el señor Adrián Levarón ha dicho, pues sí, tienen ahí a veintitantos o 15 o al Mencho, a la línea, todos, pero ni uno está sentenciado. Eso a mí de qué me sirve. Yo quiero que ya Sí, los cuando agarren. lleguen a la sentencia, ahí es muy probable que eso se caiga, En, desafortunadamente, ¿no? y yo creo que no solamente digo porque el caso de la familia Levarón pues es un caso que está a nivel país, Ujú. nación, pero muchos casos los primeros que llegan pues son los familiares, luego ni la policía, ¿no? La mayoría de los Sí. casos. Y saben qué pasó, en los feminicidios muchas veces son los hijos de la persona, de la femenina, saben a qué horas llegó, cómo fue, con qué la asesinó, con cuchillo, arma, cómo fue, todo. Y pero pues ya el Ministerio Público, como ya lo hemos repetido más de una vez en esta charla, pues es un incentivo para no investigar. Yo ya lo tengo metido ahí, pues ya, si me llega o quiero investigar o no, de acuerdo a tanta carpeta de investigación que tengo ahí en el montón, pues lo haré y si no, pues ya está, ¿no? Total, ya está en la cárcel. ¿Qué es lo que usted quería? Padre de familia, madre de familia, hermana, cuñada, lo que sea, pues ya está en la cárcel el feminicidio, o ya está en la cárcel el violador o el abusador sexual. ¿Qué más quiere? Pero pues no se trata de eso, ¿está usted de acuerdo, maestro Simón? Se trata de que se investigue para llegar a una sentencia, porque si nada más es así, pues no tiene caso. Bueno, maestro Simón, pues estamos ya concluyendo esta charla que fue pues con la ayuda de candidatos libertarios ciudadanos, esta Defensoría de Derechos Humanos, también la Amor y Rabia, Feminismo Liberal y Liberty Childs, que defiende los derechos de niñas, niñas y adolescentes que estaban muy, muy interesados en que se diera esto, y el de La Voz también, muy, muy interesado de conocerle. Como conclusión, maestro Simón, ¿qué es a lo mejor lo peor que podría ser en el sentido que a lo mejor ya se ha dicho pero ya con manera de conclusión, sobre la prisión preventiva oficiosa y cuáles son realmente los beneficios que, que se va a obtener dentro de la impartición de justicia con la prisión preventiva justificada? Por favor. Pues el riesgo es eh, que por el sistema y cómo funcionan nuestras instituciones,
se pueda tener a un inocente, a una persona inocente mucho tiempo en la cárcel y que al final tengamos que decirle, usted disculpe, o que tengamos una persona que posiblemente se haya cometido un delito, pero que esta figura no sea garantía para que se investigue bien y para que se le imponga una sentencia, una condena. Entonces, pues ahí hay un doble riesgo, ¿no? De llevar inocentes a la cárcel, como está sucediendo, que haya más gente pobre, como está sucediendo. Hoy tenemos pues casi 20% más personas pobres en prisión desde 2019, porque aumentaron los delitos. Y son personas que hoy en día son inocentes, pero que están en la cárcel. ¿Podrán ser culpables? No lo sabemos. Y que los responsables, desafortunadamente, no se investigue bien, ¿no? Teniéndolo 6 meses, un año, y que al final de cuentas la puerta se abra porque no se puede investigar adecuadamente ni se recaben las pruebas suficientes. Entonces, esta medida no ayuda a nadie, ¿no? Ayudará en la medida en que se construyan capacidades de investigación, que la policía también actúe de una manera diferente, que el Ministerio Público le dé el papel a las víctimas, ¿no? La centralidad, la voz, el poder ofrecer pruebas. Entonces, necesitamos construir la justicia desde otro horizonte. Y eso pasa por quitar una medida que hoy en día no funciona para nadie, ¿no? No funciona para nadie. Incluso teniendo a los verdaderos responsables, hay un riesgo de que se vayan en impunidad, ¿no? Entonces, es prácticamente lo que yo diría y cerrar diciendo, bueno, que como país, como personas a lo mejor no vinculadas a lo legal, pero que todas tenemos este derecho de no ser víctimas de ninguna injusticia y que si un día la sufrimos, pues que exijamos, ¿no? A la autoridad hasta que podamos revertir esa injusticia, ¿no? Porque eso es, yo creo que la enseñanza que me deja a mí el caso de Daniel y Reyes, cuando alguien no permite una injusticia, aunque le lleve años, tarde o temprano, pues esa situación injusta va a ser revertida. Perfecto, maestro, pues pues le agradecemos su tiempo, le agradecemos sus conocimientos, pero sobre todo le agradecemos que pues haya participado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para mí es un placer poder haber conversado con usted, con una persona que ha llegado a esas instancias internacionales y que pues al fin y al cabo pues, se les haya ayudado tanto a Rodríguez y a Pizar, que no tengo el gusto de conocerlos, espero conocerlos algún día, ya sea por su conducto o de otra manera. Y bueno, pues agradecerles a todos los que nos hicieron pues el amable espacio de estar en sus pantallas, en sus celulares. Este programa pues queda grabado para futuros, para que los que no pudieron verlo, y se va a crear también un podcast de lo aquí dicho para que lo puedan escuchar si van en su automóvil y no puedan, puedan ir manejando sin estarse distrayendo con el teléfono. Maestro Simón, pues le agradezco, espero no perder su contacto para futuras charlas y para futuros temas. Y vamos a seguir al menos esta Defensoría de Derechos Humanos muy detenidamente el tema de la condena hacia México, de la prisión preventiva oficiosa, y si es necesario, pues lo estaremos molestando para que nos dé su opinión sobre al respecto. Claro que sí, con mucho gusto. Yo te agradezco mucho el poder compartir con ustedes, con este espacio, con tu auditorio, y bueno, pues que siga siendo un espacio para el conocimiento de la gente más sencilla y pues que el conocimiento siempre va a ser una herramienta, ¿verdad?, para mejorar. Así es. Pues sería todo, maestro Simón, le agradezco su tiempo, pues vamos a ir conectados vía telefónico, vía WhatsApp, para futuras charlas. Le agradecemos, que pase muy buena noche a todos y a todas que están viendo este programa. Gracias, maestro. Gracias, hasta luego. Bye.